Y ahí tuviste el famoso incidente aquel, ¿no? Y De ahí tuve y ahí pretemporada. tuve el famoso incidente de pretemporada que, pues, lo que hablamos de las cosas buenas y malas Ya. de este deporte o de la vida, que venía de todo súper maravilloso, súper un año 2015 o 2016 genial, y mira, pues llega este incidente donde, pues la verdad que si me lo hubieran dicho que iba a pasar eso, no me lo hubiera creído, ¿no? Y bueno, pues pasó. Pasó y es una cosa de las que, pues, más me arrepiento de toda mi carrera, porque ese era mi último año y ya estábamos hablando para renovar, mi hija recién nacida, mi hija tenía, pues, 3 meses. Asentados allí en el país, era, mi sexto año en el país, todo genial, capitán, hasta que, bueno, pues pasa esto, que en mitad de un partido de pretemporada, por un penalti, pues un compañero de equipo me pega un puñetazo y yo, pues, ingenuo de mí, pues le respondo con otro puñetazo y, bueno, pues hace una tangana y al final a este compañero le despiden y a mí, pues obviamente, por vergüenza, pues me tengo que ir. Ujú. O sea, tú cuando pasa eso, te puedes llegar a imaginar. Porque claro, el compañero creo que había llegado ahora, pero tú eras un ídolo del club, el máximo goleador de la historia del club. No sé si ahí te pudo quizá la jerarquía decir, tú quién eres y tú crees que Sí, a te. ver, es que esto venía ya de antes, porque Ajá, porque, ya había tenido otro altercado con este chico. Este chico era un jugador keniata que venía de primera de Grecia o de Chipre, no me acuerdo, y vino ese ujú, verano. ya. Y bueno, yo tiraba los penaltis en el club, pero no porque yo quisiera, sino porque ya te digo que de los últimos, no sé, 10, 12 penaltis había fallado uno nada más, Ujú, y fue ese año. Entonces, claro, el entrenador, ahí se apuntan los lanzadores, se deja todo anotado y yo era el primer lanzador, siempre lo he sido. Entonces, pues ya durante la liga había tenido un altercado con este chico porque ya durante un partido de liga contra el Mattersburg eh, quiso tirar el penalti él estando yo en el campo. ujú. ¿Qué pasa? Eh, ya te digo que antiguamente o quiero yo pensar que siempre ha habido unos códigos de que cuando tú llegas a un equipo nuevo, Sí. ostras, no se te ocurre coger el penalti, o sea, el balón, ir a tirarlo tú. Si acabas de llegar y hay mínimo preguntas, ¿no? Oye, ¿puedo tirarlo? Qué mínimo, ¿no? Que preguntar, oye, ¿me dejas tirarlo? O al capitán, que era yo. Oye, no, pues ya él, en ese partido de liga, él ya, sin preguntar, fue a tirar el penalti. Y ya discutí con él. Discutí en mitad de un partido de liga, que ya eso ya fue feo, porque al final es chocante, porque el árbitro se queda pasmado. Lo hemos visto en primera división, Sí. que todavía pasa, que es una situación incómoda para los compañeros, para todo el mundo, pero que yo no he buscado, sino que es un compañero. Claro, te dicen, pero déjaselo tirar. ¿Pero por qué se lo tengo que dejar tirar? ¿Por Ujú. qué? Si yo soy el capitán y soy el que los tira. Al final es como una cuestión de ego, pues sí, llámalo de ego, o de estatus, sí, pero yo es que me lo he ganado. El estatus me lo he ganado yo, a mí nadie me ha regalado nada. Yo cuando fui a tirar el primer penalti, yo pregunté a mi capitán, que tenía 35 años, yo tenía 27, y le pregunté, ¿me dejas tirarlo? Sí, Segovia, tíralo tú. A mí no se me ocurre ir al capitán y coger el balón allí, porque yo sea Daniel Segovia y quitarle el balón. Entonces yo me esperaba, pues eso, un mínimo de respeto, pero no, yo cuando veo que este chico, en mitad de un partido de liga, sin preguntar, se va como un loco a ti. Encima era delantero también. O sea, claro, que el nivel de competitividad, Ya. pues está ahí también, pero que no tiene, para mí no es excusable. Entonces, pues bueno, después de ese primer enfrentamiento, pues claro, la cosa había tirantez, obviamente, porque a mí me pareció una falta de respeto. Primero al entrenador, que era el que decía quién lanzaba, luego a mí, luego a los compañeros, y la cosa se quedó ahí. No sé, se le abroncó, pero yo pienso que se tenía que haber sido un poquito más, no sé, haber tenido otro discurso con él.
para que Mm, supiese y entendiese que eso no estaba bien lo que había hecho. Pero bueno, se dejó como en el aire y al final todo lo que no se ataja en un principio, pues al final luego las raíces crecen y desembocó en, pues en este partido de pretemporada, que es lo que te digo, pasó exactamente lo mismo. Yo, y encima no nos hicieron el penalti ni a él ni a mí, se lo hicieron a un compañero. mm, El compañero me dijo a mí, yo le pregunté, ¿lo quieres tirar, Christopher? Y dice, no, no, Sego, tíralo tú. Y cuando yo voy a coger el balón, ya está este chico con el balón otra vez. Y ahí es cuando entonces yo le quito el balón y al quitar el balón, sin mediar palabra, me propina un puñetazo, ¿no? Entonces, claro, yo mi primera reacción es de asombro porque, claro, me acabo de llevar un puñetazo en el ojo mm. y yo, pues en vez de reaccionar a lo mejor de otra manera, de decir, pues haberme caído al suelo o no sé, o que me hubiera dejado cao, pues yo fui a agredirle también. Entonces, pues obviamente que no es un comportamiento, no es un buen comportamiento el que tuve, pero al final yo como alegué que fue una reacción. O sea, es muy Ya. difícil que a ti te peguen y que tú Mm. te quedes como un pasmarote allí viéndolas venir. Entonces, bueno, pues es verdad que no es una imagen, obviamente, es una imagen dañina para el club y eso fue lo que se dijo, ¿no? Que a él obviamente se le despidió a este chico y nosotros pues llegamos a un acuerdo para yo salir de la mejor manera. Yo como tenía ofertas también que no estaba haciendo caso porque yo, como te digo, acababa de nacer mi hija y yo quería seguir allí, Mm. pues tuve que volver a retomar el contacto con estas ofertas y fue cuando pusimos rumbo a Azerbaiyán, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que fue la afición y todo eso ¿qué mensaje te transmitía esos días de... No, la afición se puso de mi parte, pero al final la afición tampoco, o sea, no es soberana. Quiero decir, yo entendía al club, aunque al principio en ese momento no lo entendí porque jope, te da rabia, porque ellos sabían cómo yo era, cómo me he comportado durante todos estos años y parece como que, no sé, me sentí un poquito ninguneado, porque digo, ostras, parece mentira que sabiendo el comportamiento que he tenido durante todos estos años, que nunca he tenido un problema, nunca he tenido una salida de tono, por esta cosa me tenga que ir. Luego lo entendí porque es que salió en todos los lados, salió en prensa alemana, en Italia, en Turquía, o sea, salió en todos los lados. Y al final se dañó la imagen del club. Entonces, bueno, pues para que también se eliminara ese run run, si yo me quedaba ahí, era como alimentar todo el rato ese episodio y que Ya, siguiera todo el rato. Tú imagínate el siguiente penalti que pitaran, el ya todo el embolado mundo que con la podría volver lupa. a ser. Claro, entonces, pues bueno, se optó por esa situación. eh, yo salí, ellos me hicieron una despedida muy, muy buena también. Yo tenía esa oferta económica que era, la verdad, que fue una locura, porque yo no le hice caso porque estaba tan a gusto allí, pero al final, pues la cogí, pero claro, era irte a Bakú, a Azerbaiyán, que yo no sabía ni dónde estaba en el mapa. Ya. Azerbaiyán, no sabía dónde estaba. Con una niña recién nacida, pues fue duro, pero bueno, allí que hicimos las maletas y fuimos para allá.